¿Qué les Otro. pareció la clase anterior? ¿Fue interesante? ¿Fue difícil? Algunos conceptos nuevos, cosas nuevas. Bueno, hoy vamos a continuar un poco con el práctico 1, lo vamos a terminar, y después vamos a dar paso al siguiente práctico. Espero que les llegó a todo el siguiente práctico. Bien. Si lo quieren después ir teniendo abierto, es la misma modalidad. Vamos a trabajar con un PDF que Magalí se ofreció ella por su cuenta a ayudarme con la lectura, y vamos a ir resolviendo el práctico. Carla Zúñiga se ríe porque ella quería participar de la charla. Bueno, no importa. Después le va a tocar. Así que, nada, lo primero que vimos fue el tema de los elementos del Excel, lo más básico, las diferentes barras, la barra de menú. ¿Se acuerdan que estaba en la parte superior de la hoja de cálculo? Cada parte de la barra de menú, les voy mostrando la hoja de cálculo para saber de qué estamos hablando. Bueno, ¿por qué no me están apareciendo? A ver, un segundo. Pantalla. A ver. ¿Se ve la hoja de cálculo? Bien, perfecto. Entonces, como decíamos, la hoja de cálculo, vamos a fijar acá porque está oculta la barra de herramienta. Muy bien. ¿Qué teníamos en una hoja de cálculo cualquiera? Tenemos la barra de menú, que tenemos en la opción superior de la hoja de cálculo, la barra de herramientas, la barra de celda activa, que nos va a decir en qué celda estamos, y luego tenemos la barra de fórmulas o la barra de funciones. Son las barras más importantes que vamos a trabajar. Después tenemos la hoja de cálculo, que fuimos haciendo el trabajo práctico, y lo terminamos. Bueno, acá yo lo tengo sin hacer porque no hice la tarea. Y ahora lo que vamos a hacer es la hoja número 2. Vamos a ir a la siguiente parte. ¿Están todos viendo la hoja 2? Daniela Utreras, así. Bien, perfecto, bien ahí. Vale, Palma, bien. Manito arriba, excelente, bien ahí, vamos adelante. Entonces vamos a ver algo fundamental del Excel. ¿Ven? Porque si bien dijimos que vamos a hacer cálculos y vamos a hacer cuentas, queremos darle una vuelta de tuerca al uso de la hoja de cálculo. Lo que queremos empezar a trabajar es entender el trasfondo de cualquier hoja de cálculo, porque esta la vamos a trabajar, ustedes van a ver lo que yo hago, pero cuando ustedes se enfrenten a una hoja de cálculo que no sea la suya, tienen que tener las herramientas suficientes, o por lo menos las básicas, para entender dónde tocar y dónde no tocar de una hoja de cálculo. ¿Ven? ¿Estás de acuerdo, Leila? Te veo pensando. Excelente. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Como ven, voy a correr las camaritas, tenemos la misma situación que la hoja anterior. Tenemos que desproteger la hoja de cálculo, ¿ven? La hemos bloqueado previamente. ¿Se acuerdan que para desbloquear íbamos a la barra de menú, la opción de revisar, desproteger hoja? La clave, 1, 2, 3, 4. ¿Verdad, Tamara? Estamos de acuerdo. 1, 2, 3, 4. Y ahí queda desbloqueado. Si yo no hago... ¿Qué pasa? Cuando yo desbloqueo una hoja no queda grabada la clave en ningún lado. Yo puedo cambiar ahora la clave, poner Pepito, puedo poner cualquier cosa. Pero bueno, utilicemos siempre 1, 2, 3, 4 para que sea cómodo para todos. Muy bien. La otra alternativa que teníamos era la barra de menú inicio, dentro del bloque de herramientas, de la barra de herramientas, formato, proteger hoja. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a avanzar a lo que nos interesa el práctico de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la siguiente data. Esperen que estoy corriendo las camaritas porque son muchas y se me atraviesan. Nos vamos a dejar por acá arriba. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver un poco de Excel, pero desde otra perspectiva. No vamos a ver el tema de hacer cálculo, que eso lo vamos a ir viendo de a poco. Una hoja de cálculo de Excel le podemos agregar valores alfanuméricos, es decir, letras, números, punto y coma, 2 puntos, etc. Entonces esa es la información que se le puede poner a una hoja de cálculo. Vayan anotando. Y luego también se pueden crear fórmulas y funciones. ¿Cuál es la diferencia entre las fórmulas y las funciones? Las fórmulas las creamos nosotros, las funciones vienen
en el sistema. Tomen nota de esto porque es importante que tengan el concepto. Alguno que tenga la cámara oculta, Sol Lanzani, Eliana Molina, si quieren poner el dedito arriba, quiere decir que estamos bien. Entonces, tres cosas. En cada celda se pueden poner valores alfanuméricos, letras, números, punto y coma, lo que sea, y se pueden poner funciones y fórmulas. ¿Ok? Entonces vamos avanzando. Las fórmulas las vamos a crear nosotros, las funciones las trae el sistema. Luego vamos a poder combinar funciones dentro de funciones, fórmulas dentro de fórmulas, funciones dentro de fórmulas y fórmulas dentro de funciones. No tenemos límite en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Yo quiero que ustedes aprendan a interactuar un poco más con cada celda. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Queremos ver, yo quiero que ustedes vean el trasfondo de lo que hay en una hoja de cálculo. Porque si yo les doy, o ustedes reciben, como en este caso, una hoja de cálculo, con números, letra, texto, algunos títulos, algunos dibujitos, lo importante es que ustedes sepan qué pasa si ustedes escriben sobre una celda y qué puede afectar y qué no. ¿Verdad? Ese es el punto, porque ustedes imagino que empiezan a trabajar en una empresa y no van a tener todo de cero o alguien que le diga cómo trabajar y qué se hizo. Entonces ustedes más o menos tienen que tener algunas herramientas. Entonces la primera de ellas que vamos a hacer es vamos a analizar, yo siempre digo lo mismo, que aquel que utiliza la hoja de cálculo tiene que ser como un director de una obra de teatro, ¿verdad? Yo que soy el espectador voy a ver el frente de la obra, es decir, los actores actuando. Pero el que es director sabe cómo se armó, sabe qué efecto especial se utiliza, qué decorado, sabe cuándo poner la luz, sabe cuándo oscurecer algo para que no se vea, sabe todo el trasfondo. Entonces, ese paralelismo quiero que utilicemos en Excel. Y van a decir, ¿qué tiene que ver? Vamos a ir a explicarlo caso por caso. Para los que ya hicieron el curso con nosotros, ya el que hicimos con anterioridad con la MUNI, van a ver que esta parte es parecida, pero aquel que no lo hizo, les pido que me acompañen. Bien, entonces decíamos lo siguiente, vamos a anotar. ¿Qué puedo poner yo en una celda? Valores alfanuméricos, ¿verdad? Esos son valores alfanuméricos. Estoy escribiendo letras, puedo escribir números, ¿verdad? Esos son valores alfanuméricos. Y puedo poner una fórmula. ¿Qué sería una fórmula? Por ejemplo, yo tengo un 1, tengo un 2, y puedo hacer esto. Les recomiendo que siempre las fórmulas lo abran con el signo igual. Muchos lo abren con el signo más, pero abrámoslo con el signo igual. Entonces yo puedo decir, sumo el contenido de la celda F6 más el contenido de F7, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, Carla? Bien, perfecto. Entonces acá, ¿qué hice yo? Hice una fórmula. ¿Y cómo sé que es una fórmula? Si yo acá en principio no veo nada. Yo veo un 1, un 2, un 3. ¿Dónde yo sé que esto es un número y esto es una fórmula? Si alguno quiere poner en el chat, me dice que la contraseña es incorrecta. 1, 2, 3, 4 es la contraseña para todos. Si no, de última, ahí después que me consulte. Pero de última que me ve. Entonces, ¿qué pasa? En la barra superior no. Se llaman barra de menú, barra de herramientas, barra de celda activa y barra de fórmulas. Entonces, vean lo siguiente. Si yo me paro en esta celda, que es F7, la barra de fórmulas ya me va a brindar información. Yo visualmente veo un 2, que soy el espectador, y el detrás de escena, que me está dando la barra de fórmula, me dice Diego correctamente, eso es un 2. Pero ¿qué pasa en este caso? Yo veo un 3. O sea, yo me siento a ver un espectáculo y este es un número 3. Pero ustedes, que son los directores de esta obra de teatro, saben que ese 3 en realidad es otra cosa. El detrás de escena me dice, eso es una fórmula. Y está sumando el contenido de la celda F6 más el contenido de la celda F7. ¿Me siguen hasta acá? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Yo acabo de hacer una fórmula. Esta fórmula la creé yo. Pero también puedo hacer esto. 1 más 2, perdón. 1, 2. Y puedo traer el resultado, pero con una función. La función es la da el sistema o el programa, las fórmulas las creamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Si yo aprieto el F de X, se me van a abrir la ventana de funciones. Acá, vengan acá, pueden picar, donde dice todo,
van a encontrar todas las funciones que tiene el programa. Todas las funciones que tiene. Van a ver que hay funciones lógicas, funciones de texto, funciones trigonométricas, funciones matemáticas, de fecha, etcétera, etcétera. Si no, ustedes lo pueden buscar por categoría, ¿verdad? Bien, pero vamos a usar las más básicas. Vamos a usar la función suma. Yo puedo cliquear, ven, hago clic en cualquier parte, siempre que diga todo, ven, una flechita hacia abajo, un menú desplegable. Elijo todo y voy a escribir suma. Luego lo vamos a ver, el tema de la función y todo eso. La función básica nos dice que suma todos los números en un rango de celdas. ¿Se acuerdan que los rangos estaban establecidos con qué? Con los 2 puntos, ¿se acuerdan? Desde una celda hasta otra. Bueno, entonces le voy a dar a aceptar. Y se me abre una ventana de argumentos. En este caso vamos a usar un solo argumento. Le vamos a decir que sume desde G6, 2 puntos, G7. ¿Verdad? Nada más que eso. Le voy a dar Enter y me dice 3. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Yo acá veo un 1, acá veo un 1, y son un valor numérico. Lo veo en la barra de fórmulas. Pero acá yo veo un 3, y en realidad es una fórmula. ¿Lo ven? Eso es una fórmula. ¿Por qué es una fórmula? Porque la creamos nosotros de manera manual. Hicimos una celda más otra celda. Y nos dio el resultado 3, ¿verdad? 3. Ese es el resultado, y el trasfondo era una fórmula. Y en este caso, sumamos también un rango, pero ¿qué hicimos? Este 3 es el resultado ¿de qué? De una función. ¿Y cómo es que sé que es una función? Porque la barra de fórmula me dice Diego, ahí dice igual suma, siempre me está indicando el nombre de la función que estoy utilizando, y me está diciendo que está sumando desde G6, 2 puntos, G7. ¿Estamos de acuerdo, Magali? Bien, perfecto, bien ahí, bien ahí. Los que no tienen la cámara prendida, también espero que levanten la manito, los voy siguiendo todos, son Lanzani, Vero Parra, así que espero que estén todos de acuerdo. Perfecto. Alguien pasó la pantalla. Perfecto. Entonces vamos a ir al siguiente punto. Vamos a ver acá, y me gusta que acá pongan toda la camarita porque se van a preguntar y se rompen la cabeza. Les voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver si el contenido de esta celda es el mismo contenido que tenemos en esta celda, ¿verdad, Madera? Romina Madera, perfecto. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo el contenido de la celda B6. Vamos a hacer el primer caso. ¿Son iguales? Nos pregunta. ¿Son iguales? Entonces vamos a ver lo siguiente. Visualmente, yo veo que esto es un valor 10, pero queremos ver el trasfondo. Queremos ver el trasfondo. ¿Qué hay detrás? Entonces yo veo un 10 acá, en B6. Y me pregunta, ¿es igual a D6? Vamos a ver si son iguales. Entonces, para ver si algo es igual a otra cosa, vamos a crear una función, que es la primera función que yo utilizo. Que si algo es igual a otra cosa, va a ser verdadero. Y si no, va a ser falso. Por ejemplo, si yo pongo un 1 acá, y yo pongo un 1 acá, puede ser la primera fórmula. Puede ser esto. Voy a abrir con el signo igual, y le voy a preguntar, ¿el contenido de la celda E10 es igual al contenido de G10? Y si es correcto, me va a decir verdadero. Si esto fuese un 5, por ejemplo, me va a decir falso. Eso es lo que vamos a ver, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a arrancar con el primer caso. Vamos a crear la fórmula. Y les voy a preguntar, ¿son iguales? ¿Esta celda es igual a esta celda? Y ustedes van a decir, pueden opinar en el chat, lo que quieran. Si alguno se anima a decir, son iguales, levanta la manito arriba. Si no son iguales, pulgar abajo, como quieran. Verdadero van diciendo. Bien, perfecto. Vamos a ver si son verdaderos. ¿Qué pasa? Vamos a ver el trasfondo. Voy a cerrar el chat. Vengo acá y le voy a dar Enter. Y me dice, sí, son verdaderos. ¿Ven? Ah, claro, sí, obvio que son verdaderos. Si esto es un 10 y esto es un 10. Pero ¿qué pasa? Esto es la primera instancia. Yo veo un 10 y ustedes ven un 10. Pero vamos a ver el trasfondo. La celda, yo, que soy el espectador, veo un 10. Y el detrás de escena, la primera herramienta que yo tengo, que es la barra de fórmula, que me va a brindar muchísima información, me dice, Diego, eso es un 10. Correcto. Y ahora analizo la celda de 6. Yo me siento a ver la hoja de cálculo, veo un 10. Y ustedes que están detrás de escena,
saben que la barra de fórmula nos está diciendo exactamente eso es un 10. Perfecto. Hasta ahí, nada del otro mundo. Ahora vamos a ver el segundo caso. Entonces, son iguales, en este caso, ponemos verdadero. Verdadero. Ok. Vamos al segundo caso. ¿Qué veo en la celda B7? Un 10. ¿Y qué hay detrás? ¿Es un valor alfanumérico? ¿Es un valor 10? Te van a decir, sí. ¿Por qué? Porque la barra de fórmula es un 10. Perfecto. Tela. Seguime porque acá se nos vuela la cabeza. Entonces, ¿acá qué pasa? Vamos al siguiente caso. ¿Qué veo en D7? Un número 10. ¿Eso es un 10? ¿O es una fórmula que me está dando un valor 10? Es una fórmula, perfecto. Entonces, le leí los labios. Es una fórmula. Y esa fórmula nos está dando como resultado un valor 10. Entonces vamos a ver si un número, ven que acá hay un número en la barra de fórmula, es igual a esto, que yo estoy viendo un número, pero detrás hay una fórmula. Entonces vamos a preguntar si esto es igual al resultado de esa fórmula. ¿Son iguales? Carla Zúñiga dijo que no, y María Ailén, que dijo un número ahí, dijo que no, y se arriesgó. ¿Verdad que si fuese el calamar es todo nada? ¿Son iguales? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Le vamos a dar Enter para ver. Y son iguales. Entonces estamos igualando, no es nada del otro mundo. Quiero que interpreten cómo trabajar con una hoja de cálculo. ¿Ven? Yo les podría enseñar a hacer fórmulas directamente, pero quiero que interpreten cómo comparar una cosa con la otra. ¿Por qué? ¿Por qué son iguales? Porque este es un valor, si vos dividís 100 dividido 10 te va a dar 10. 100 dividido 10, 10. Entonces ese resultado es igual a un valor de 10. Entonces no hay ningún problema. ¿Ven? Hasta ahí son iguales. No es nada del otro mundo. Pero vamos a ir al tercer caso. Vamos a poner acá verdadero. Verdadero. Estoy mal escribiendo. Y vamos a ir al tercer caso. Seguime, Eli, porque acá te vuela la cabeza. Vamos al tercer caso. Tenemos, ¿son iguales? Nos pregunta esta celda. Esta celda, B8, ¿son iguales? ¿Es igual a esto? Vamos a ver lo siguiente. Yo acá veo un número, yo soy el espectador. Y ustedes son los que están detrás de ese. Eso, yo veo un valor 10. La barra de fórmula me dice, eso es un 10. Bien, perfecto. Y ahora vamos a ver lo que hay acá. Yo veo un valor 10. ¿Y vos, Eli, qué ves? ¿Ves una fórmula o un número? Una fórmula, te leí los labios. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una fórmula que en principio me da resultado igual, un 10. Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces, si yo veo de un lado que es un valor 10, y la barra de fórmula me da un 10, y acá hay perdón, yo veo un 10, y la barra de fórmula me dice es un valor alfanumérico que es un 10, y acá veo un 10, y la barra de fórmula me da una fórmula que es un 10, entonces vamos a decir lo siguiente. Esto es igual a esto, y aquel que tiene que hacer balances me va a decir si son iguales o no. ¿Son iguales, Mariela Aranea? ¿Para vos son iguales o no? Ahí me dicen falso en el chat. Ale Palma la veo dudando. Pueden poner lo que quieran. ¿Son falsos o son verdaderos? Ahí se inclina todo falso. Bien, vamos a ver. Bien. Para que sea verdadero o falso siempre hay que usar el signo igual. Sí, lo que estoy diciendo con el primer signo igual, lo que estoy haciendo es abriendo la fórmula. El primer igual lo utilizo para abrir la fórmula y el segundo es el que compara. ¿Ven? El primero abre la fórmula y el segundo está diciendo B8 es igual a D8, entonces todo el mundo me dice falso. Le voy a dar Enter. ¿Por qué son falsos? Si yo veo un valor 10 y acá veo un valor 10. Si alguien se anima a escribir en el chat, o Mariela, que alguien me acompañe a ver, le pongo la perdí. ¿Por qué son falsos? Porque el resultado da 9,999. Bien, perfecto, Leila, el apellido medio difícil.
Porque, ¿qué pasa? Yo visualmente veo un 10, pero ¿qué pasa? A esta celda el resultado no es 10. Lo que pasa es que la función lo redondeó, la fórmula lo redondeó. Vamos a ir a la segunda herramienta que tenemos para ver por qué no es 10. Si yo acá le agrego un decimal, sigue siendo un 10. Si acá le agrego un decimal, es un 10. ¿Ven? Sigue siendo todo igual. Vamos a agregar varios decimales. ¿Y qué pasa en este caso? Si yo agrego otro decimal, es 10, son iguales. Son iguales, entonces ¿por qué es falso? ¿Por qué es falso? Y esto hay mucha gente que dice, che, no me da el balance, no me dan los números, ¿por qué? ¿Por qué si son iguales? ¿Qué pasa? Como dijo Leila, si yo le sigo agregando decimales, esto no era un 10, era un número periódico que se acercaba a un 10, pero no era un número exacto. Entonces el Excel se toma el trabajo de equilibrar las cosas y de avisarte lo que vos crees que está bien. Si bien este es un caso exagerado, que vamos a muchos decimales, te puede pasar que no te dé un balance o que no te den las cuentas por un tema de decimales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tema? La primera herramienta que vamos a comparar es si una cosa es igual a otra. Entonces, si son iguales, avanzamos. Si no son iguales, vamos a empezar a ver los motivos por los cuales no pueden ser iguales. Por ejemplo, analizamos la barra de fórmula. Bueno, ahí vamos a encontrar que un caso es un número y en el otro es una fórmula. Esa es la primera situación. Y luego, ¿qué vamos a ver? Bueno, veamos, por ejemplo, la cantidad de decimales. Si realmente, al ampliarlo, resulta que son lo mismo. ¿Verdad? ¿Les parece interesante? ¿Lo hayan visto de esta manera? Bien, perfecto. Entonces, vamos a poner acá falso. Muy bien. Ahora vamos a ver el último caso. Y acá Leila, que recién me dijo falso, falso, vamos a ver, vamos a desafiarla. ¿Qué tenemos acá, Leila? Un valor 10. Y la barra de fórmula me dice un valor 10, ¿verdad? Perfecto. Y de este lado, te puedo leer los labios si lo decís. Un 10. Y la barra de fórmula dice que es un 10, ¿verdad? Perfecto. Entonces, esto, perdón, esto. ¿Es igual a esto? Escucho opiniones. Romero, María, Roxana, te veo concentrada. ¿Son iguales para ustedes? Bien, bien, esa pestañita, bien ahí. Yamila pone falso. Sheila no, dice. Bien ahí, bien ahí. Adriana Cairati dice que sí, son iguales. Bien. Este es el momento de debatir mientras yo tomo una mano. Falso. Bien, vamos a ver si es verdadero o falso. Recuerden que yo veo un valor 10 y la barra de fórmula me dijo que había un valor 10. Entonces vamos a darle Enter. Falso. Falso. Y alguno se pregunta por qué es falso. Vamos a ver lo siguiente. ¿Por qué es falso esta situación? Porque de este lado yo veo un 10 y acá hay una barra de fórmula que me dice 10 y en este caso también, 10 y 10. Pero ¿qué tiene esto? Que alguno ya me lo señaló. Tiene arriba en el borde superior izquierdo como una mueca, como si fuese un comentario, pero en el lado izquierdo de color verde. Entonces, ¿qué me está diciendo esta celda? Que tiene algo particular. El Excel ya me avisa que esta celda tiene una característica particular. ¿Y cuál es en este caso? Que a esta celda se le ha quitado la capacidad de ser un número, de poseer la capacidad de sacar cálculo. Simplemente es un símbolo. Es un símbolo que parece un 10, o que es un 10, pero se le ha quitado la capacidad de poder sacar un cálculo. Muchas veces cuando uno importa datos de alguna base de datos, vienen como texto. Entonces vos querés hacer cálculo y no podés. Entonces vamos a ver lo siguiente. Ya vimos que acá es igual a la barra de fórmula, pero vamos a ver otra herramienta que tenemos. Si vemos la celda D9, vemos que el formato dice general. Entonces esta celda no tiene ningún inconveniente, es un formato como cualquier otro. Si yo me paro sobre esta celda, sigue siendo un 10, pero acá ¿qué pasa? Dice texto. ¿Lo ven? Entonces, al ser texto, la celda pierde la capacidad de poder servir como un cálculo. Simplemente es un símbolo, es como si yo pusiera un punto, pusiera una carita feliz, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene la capacidad de servir para un cálculo.
Entonces muchas veces dice, che, no me da la cuenta, no me da la cuenta, no me sirve, no me sirve. ¿Por qué? Si lo vuelvo a intentar. Entonces vamos a ir viendo las herramientas que tenemos para que sea, para resolver la situación. En este caso lo que hacemos para resolver este caso y que se convierta en verdadero, vamos a venir acá, vamos a dar formato general, perdón, esa es una alternativa, pero la más correcta es esto, perdón. Vamos a ver control Z. Lo más correcto es que cada vez que yo me paro sobre la celda, me aparece como una mueca acá. ¿Ven? Paro ahí y me avisa. Siempre la celda, cuando Excel, cuando ve algo raro, me lo avisa. Entonces me está avisando. Yo me paro en la celda y me aparece como una solapita. Si yo hago clic ahí, ven, una flechita hacia abajo, un menú desplegable. Lo puedo dejar, omitir el error, o lo puedo convertir en número. Si yo lo convierto en número, va a tener el formato general, y vean, lo que antes era falso, ahora como corregí la situación, se convierte en verdadero. Y ahora sí, esto es igual a esto. ¿Bien? ¿Qué les pareció? Vamos a ver. Se me perdió mi asistente. A ver. ¿Qué les pareció? ¿Alguno quiere poner en el chat? A mí en el Excel me sigue apareciendo falso. Fíjense que se tienen que... Voy a ir hacia atrás. Cuando aparezca la mueca, me paro sobre la mueca y me aparece la solapita. Hago clic en la solapita, convertir en número. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver acá. Quedé un poco solo, así que voy a darle... Rocío, te voy a activar el micrófono, Rocío. ¿Me acompañás? Dale. O lo hace la página. No, solo no lo hace. ¿Cómo? La mueca, Sí. ¿verdad? ¿Me escucha? Sí, la escucho. Ajá, la mueca esa que aparece allí, ¿verdad? O sea, ¿lo hace uno o no? No. La mueca generalmente la van a encontrar en cualquier hoja de cálculo que encuentre algo distinto, algo fuera de lo común del resto. El Excel por defecto analiza y dice, che, esta celda tiene algo diferente del resto. Entonces, nosotros podemos analizar esa celda y ver si lo tomamos o no lo tomamos. Yo lo que le Pero estoy diciendo... si la hoja de cálculo la preparamos somos nosotros mismos, o estás hablando de otra que uno se meta en otra, que haya preparado otra persona. ¿no? Te puede pasar que en tu hoja de cálculo también te aparezca una fórmula que la ve distinta al resto. Entonces, a veces vos la analizás y vas a decir, bueno, sí, cometí un error, creé mal la fórmula, o directamente, quizás vos estás haciendo muchas sumas, y de golpe te toca una multiplicación y el Excel dice, ah, caramba, Okay. acá dice la multiplicación, se habrá equivocado, entonces te hace la muestra. Okay. Pero si no, vos lo analizás si te sirve o no te sirve. Perfecto. Bueno, gracias, profe. Bien, perfecto. ¿Qué les pareció hasta acá? ¿Les gustó la vuelta de tuerca que pensamos para analizar un poco más y no encarar directamente a hacer suma, multiplicación, etcétera? ¿Les pareció interesante? Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, ya hemos terminado el primer práctico que teníamos para ustedes. Vamos a hacer el siguiente, que era el práctico número 1. Perdón, el práctico número 1. Esperen que se me acaba de cerrar. Esto estamos en vivo. Práctica. Vamos acá. Bien. ¿Alguien en el chat? Muy interesante, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Hace calor, así que estamos complicados. ¿Están viendo mi hoja de cálculo? Bien, perfecto, chicos. Entonces hemos preparado en esta primera instancia 4 situaciones diferentes. Tenemos la hoja de cálculo 1, tenemos la hoja de cálculo 2, la 3 y la 4. Tenemos que ver, vamos a ver diferentes situaciones. La primera vamos a crear el tema de algunas funciones básicas, que va a ser función suma, máximo, mínimo, el promedio, y el problema que tiene el promedio lo vamos a ver. Y tenemos que lograr que estos deditos que están para abajo se conviertan en deditos que van para arriba.
Luego vamos a ver en esta hoja, segunda hoja, vamos a ver el tema de funciones de contar blanco, y vamos a hacer diferentes análisis con una empresa que está viendo los faltantes de sus empleados. La hoja 3, vamos a ver un poco de lo primero y de lo segundo. Y la última hoja, vamos a hacer mini gráficos. ¿Verdad? No sé si alguna vez lo trabajaron. Vamos a trabajar con mini gráficos. Bueno, perfecto. No vamos a hacer gráficos grandes, pero vamos a trabajar con rangos de gráficos. Entonces vamos a ir al primero de esos trabajos prácticos. Bien, entonces voy a venir al PDF. Voy a tratar de compartir el PDF. Quiero ver qué se está viendo. ¿Se está viendo la hoja del PDF? Bien. La hoja 1 dice lo siguiente. La empresa del Piletón, ¿estaba alguien ahí? No, estoy solo otra vez de vuelta. La empresa del Piletón analiza las ventas de piscinas de sus vendedores esta temporada. Debemos analizar la suma de ventas total de cada vendedor. La venta máxima, la venta mínima, el promedio de cada uno. Debemos analizar la suma de venta total por cada mes, la venta máxima, la venta mínima, el promedio de cada mes. Utilizaremos las funciones suma, máximo, mínimo y promedio. Y esto es lo importante. Expresiones como A1 más B1 más C1 no van a estar permitidas, ¿verdad? No vamos a utilizar más, salvo casos excepcionales, fórmulas que utilicen A1, B1, C1. Si ustedes alguna vez han trabajado con hoja de cálculo, van a saber que si yo hago esto, estoy perdiendo tiempo, me puedo equivocar y es lento. Entonces, lo que vamos a hacer directamente, vamos a trabajar con funciones. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a venir a mi hoja de cálculo, trabajo práctico, voy a cerrar el práctico 1. ¿Verdad? Le voy a poner esto. ¿Están viendo mi hoja de las manitos para abajo? Bien, perfecto. Entonces vean lo siguiente. Tengo 5 empleados. Y tengo las ventas que hicieron durante los últimos meses. Hicieron desde julio hasta octubre. Una empresa que vende piletas. Entonces yo quiero ver cuántas piletas vendieron en total, ¿verdad? Cuántas piletas vendió Jara Laura, Luis Popolicio, Michelle Matías, Milena Apis y Jorge Román. Yo quiero ver cuánto vendieron. Entonces, vamos a ver por vendedor y vamos a hacer el análisis por mes. Lo primero que vamos a hacer acá, la suma por vendedor. ¿Qué pasa? Yo cualquier fórmula o función la tengo que crear a partir del signo igual. Siempre les recomiendo que trabajen con el signo igual porque va a ser más práctico con las funciones. Si yo hago esto, más esto, más esto, más esto, técnicamente está bien, ¿verdad? Es 15. 2 más 3, 5, y 10, 15. Perfecto. Pero ¿cuál es la idea? La intención nuestra es ganar tiempo. Si yo, acá vemos que tengo 4 columnas, pero si yo tuviese un listado de 30, de 300, de 3000 personas, yo no podría ir haciendo celda por celda. Porque justamente lo que voy a hacer es perder mucho tiempo y posiblemente me equivoque, porque yo puedo venir a hacer eso, me salté uno sin querer, volví a aplicar eso, y hice la cuenta. Resulta que le hice mal. Porque ¿qué pasa? Me comí una celda. ¿Y cómo sé? La barra de fórmula, lo acabo de ver, no pinto esa celda. Entonces para ello vamos a aplicar la primera de las funciones de este curso de la municipalidad. Entonces, ¿qué pasa? Si me siguen, vamos a crear la primera de las funciones. La alternativa que tenemos es, desde el f de x, ¿verdad? Hacemos clic ahí, nos paramos en la celda que queremos trabajar, f de x, y ya directamente se nos va abriendo el signo igual que nos va diciendo, bueno, vamos a crear la fórmula. Venimos a todo y vamos a buscar la función suma, ¿verdad? Suma todos los números en un rango de celdas. Bien, ustedes ya saben que es un rango. Es desde 2 puntos hasta. Le voy a dar a aceptar y se me abre la ventana de argumentos de funciones. Lo que voy a hacer en este caso, si yo hago clic ahí, se me achica. No desaparece, sino que se achicó.
vuelvo a hacer clic y se me agranda la ventana de argumentos. Vamos a trabajar mucho con las ventanas de argumentos. Entonces, ¿qué pasa? Voy a checar para poder trabajar cómodo, lo voy a correr, y le voy a decir lo siguiente. Quiero que me analice las ventas de Laura Jara desde julio, 2 puntos, hasta octubre. Es decir, desde D4 hasta G4. ¿Verdad? Ese es el rango. Voy a picar acá para abrir la ventana de argumentos y le voy a aceptar. ¿Bien? 15. ¿Está perfecto? ¿Está bien la cuenta, Daniela? Te veo ahí. Excelente, bien ahí. ¿Y ahora qué pasa? Voy a hacer lo segundo. Yo siempre le digo que hay que ganar tiempo, hay que buscar las maneras de trabajar y ganar tiempo. Si yo vuelvo a hacer la función suma, otra vez, una vez más, ¿estoy trabajando rápido o estoy trabajando lento? Vuelvo a hacer esto. Estoy trabajando lento porque tendría que hacerlo una por una. Si bien la suma es correcta, ¿ven? Esto es un valor 16 y eso es una función que me da el resultado de ese resultado 16, yo puedo trabajar de manera más rápida. Yo como necesito analizar lo siguiente, este rango, y luego necesito analizar este otro rango, y luego este otro, lo único que va a cambiar es el rango de fila. El rango de columnas va a ser siempre el mismo, desde la columna D hasta la columna G. Entonces vean lo siguiente, desde la columna D, de columna, ese rango, hasta la columna G. Lo único que va a cambiar son las filas. Entonces, lo que me conviene a mí, en este caso, es lo siguiente. Una vez que armé la función, me voy a parar en la celda, borde inferior derecho, se me aparece el más pequeño, y arrastro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a analizar el primer caso. ¿Cómo lo analizo? ¿Cómo sé que estoy analizando bien? Hago clic en la barra de fórmula, y me va a mostrar el rango que está trabajando. Desde D4 a G4. Justamente es el rango que tengo analizado. D4, 2 puntos, G4. Le doy Enter. Y el segundo, vean, voy a la barra de fórmula y me dice D5, 2 puntos, G5. ¿Ven? Voy al siguiente, 22. ¿Es correcto? Vamos a hacer la cuenta. 8 y 8, 16. Puesto medio lento. 20, 22. Perfecto. ¿Y cómo sé que ese 22 está correcto? A ver la función suma. Hago clic y me toma todo el rango. ¿Verdad? Entonces, de esa manera yo puedo tener 5 filas, o puedo tener 3000 filas, o puedo tener 10.000 filas. Yo solamente con arrastrar gano tiempo. ¿Bien? Perfecto. ¿Alguna consulta? El chat. ¿Sería lo mismo? ¿Con la fórmula autosuma sería lo mismo? Sí, la verdad que la autosuma es realmente la función suma. No es más que eso. Se copia la fórmula. Sí, exactamente. Lo que hago es arrastrar, y lo que va a cambiar en los rangos son los rangos de filas. Si ustedes analizan conmigo lo que dice cada una de las funciones, vean que lo que cambia es el rango de fila. En este caso es D4, G4, en el siguiente es D5, G5, y en el que sigue es D6, G6. ¿Bien? ¿Fácil? Rocío, quédate ahí, no te vayas, ¿no? Acompáñame porque me siento, se fue el de la MUNI y estoy hablando solo. Bien. ¿Se escucha? A ver. Ahí te pedí que para activar el micrófono. Avísame si puedes activarlo, si no, continúa. Listo. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Ahí apareció Magalí, te me fuiste Magalí, me dejaste medio solo. Espero que estén para Navidad conmigo también, porque voy a estar muy solo. Bien, perfecto. Entonces vemos lo siguiente. Ahí te encuentro una voz y me animo mucho más. ¿Qué pasa? Analizamos la función suma y vean que el rango trabajó de manera correcta. Muy bien. Vendimos, Laura Jara vendió 15 piscinas. Luis Popolillo vendió 16. Matías Michel 22, igual que Apis Milena. Y el que se zarpó vendiendo fue Jorge Román. Perfecto. Fue el que más vendió. Ok. Y ahora quiero ver la venta máxima. Es decir, ¿cuál fue el mes que más vendió? No voy a decir el mes que más vendió, pero sí
Vamos a ver la venta máxima. Para ver el mes que más vendió, tendríamos que después aplicar una función sí. Pero bueno, vamos a ver la venta máxima que hizo Laura Jara. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Básicamente utilizando la misma lógica que la función suma. Son funciones básicas esta, con lo cual les va a ser bastante fácil de trabajar. Vamos a abrir el f de x y en todo voy a hacer clic y en vez de suma voy a buscar max. Y vean, el Excel nos va a ir explicando, nos va a ir diciendo. Dice max, devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Es decir, que si acá en un rango que vamos a analizar hay un texto, no lo va a considerar. Pero siempre que haya valores numéricos, va a trabajar de manera efectiva. Entonces le vamos a dar a aceptar, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser el rango que voy a analizar? De vuelta, D4 a G4. En este caso no voy a hacer una suma. Lo que quiero hacer es ver la venta máxima que hizo Laura Jara. Entonces, tomo ese rango, le doy a aceptar y me dice 6. Y entonces analizo. Vamos a ver. La venta máxima, 2, 3, 4, 6. Perfecto. ¿Ven? La función máxima analizó este rango de 4 a G4 y me devolvió el valor máximo de venta, que fue 6. ¿Y ahora qué pasa? Tengo que hacer lo mismo para este rango y para este rango. Lo único que va a cambiar en cada uno va a ser las filas, no las columnas. Entonces me paro ahí y directamente arrastro. ¿Verdad? Y ahora puedo analizar, por ejemplo, el último. ¿Verdad? Ahí alguien levantó la mano. Bien. Se me traba el internet, dice alguien. Pero ahí está. Creo que va bastante bien. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, perdón, doy Enter. La venta máxima de Jorge, por ejemplo, fue 10. Bien, también coincide en octubre. Y ahora vamos a hacer la venta mínima. ¿Cuál fue el mes más bajo de cada uno de los vendedores? Y acá vamos a trabajar de la misma manera. Abrimos el signo igual si quieren, o venimos a todo, y en vez de máximo, mínimo. Devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Omite, como ya decimos, los valores lógicos y el texto. Entonces, le vamos a dar a aceptar. ¿Y cuál rango voy a analizar? Puedo achicar para ver mejor, lo amplío, y tomo desde D4, ven cómo la función se va armando, ya a medida que la voy escribiendo, vean la barra de fórmula. La barra de fórmula nos va a dar muchísima información. Nos va a ir diciendo, desde D4, yo arrastro, ven cómo se va armando, D4, E4, no hasta F4, no, hasta G4. ¿Ven? La barra de fórmula me va a ir armando la función. Le voy a dar a aceptar y me da el resultado. La menor venta que hizo Laura Jara fue 2. Coincide con la información que tenemos en su rango de ventas, que justo fue el mes de julio. Y ahora simplemente arrastro. La venta mínima de Luis Popolicio fue 1, la de Matías Michel 3, veamos, 3, Apis Milena fue 2, ven en su rango, y Jorge, que parece que es nuestro mejor vendedor, la venta mínima fue 3. Bien, perfecto. ¿Se entiende? Cosas sencillas. Son funciones que nos permiten trabajar y sacar cálculos rápido. Bien, perfecto. Y lo último, el promedio. ¿Qué es el promedio? Si alguien se anima a decir en el chat. ¿El promedio? ¿Todos dicen el promedio? Sí. ¿Y qué es el promedio? Mientras yo tomo el mate. María Belén, ¿qué dice? En argumento de función siempre se escribe la celda en el número 1 o se puede escribir en el número 2. No te entendí la pregunta, María Belén. Te trato de buscar, así me lo haces. Te consulto personalmente. Te habilito el micrófono, María, ¿te parece? Bien, el término intermedio de todas las ventas. Ah, bueno, no tenés audio, perfecto. Bueno, el promedio es, digamos, se podría decir como la media que existe entre todos los participantes, ¿verdad? Es como distribuir de manera equitativa algo entre todos los integrantes. En este caso, lo que queremos analizar es el promedio de ventas en los 4 meses de Laura Jara. Y en este caso, en principio, hoy, o en este primer ejemplo, no les voy a explicar el problema que tiene la función. Yo me inclino en este caso, si bien acá les enseñé a usar funciones,
yo me inclino en el caso del promedio a que utilicemos una fórmula. Las fórmulas las creábamos nosotros, recuerden. Entonces, ¿el promedio qué es? Es una manera de distribuir de manera equitativa algo entre todos los integrantes. Y en este caso, también, la misma historia. Vamos a buscar promedio, ¿no? La escribimos, se nos acerca, vean que las funciones están todas ordenadas de manera alfabética. Entonces, promedio. Devuelve el promedio, la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a lo básico. Entonces, también, ven, las 4 funciones de esta que les estoy enseñando ahora, trabajan de la misma manera. ¿Cuál es el promedio? Vamos a tomar desde D4 a G4. Le damos Enter. Y el promedio de venta fue 3.75. Y vamos a volver al otro. Esto se lo voy a dejar para que ustedes digan, wow, lo hice bien o no lo hice bien. ¿Ven? Tenemos todos dislike. Hasta ahora tenemos todos dislike. Todas malas, todas malas. Si logramos hacer el práctico bien, esto, de manera automática, Romina Madera, lo vas a convertir en like. Entonces vamos al primer caso. Síguenme, mirá. Entonces vamos a hacer el promedio. ¿Cómo hacíamos? Igual, promedio. ¿Verdad? Los perros que están afuera, no sé si se escuchan, pero bueno, vamos a hacer lo que se puede. Abrimos la función y tomamos el promedio. Le damos a aceptar, 3,75. Hemos hecho el primer práctico, lo hicimos bien. Convertimos la carita, un dislike en un like. ¿Y ahora qué hacemos directamente? Vamos a hacer las otras. Tiki. Perfecto. ¿Fácil, Estela? ¿Voy muy rápido? Bueno, por ahí estoy medio solo, entonces no sé si voy rápido. Si ustedes lo logran hacer, vamos a convertir todos esos deditos para atrás en deditos para arriba. Y ustedes van a decir, ¿cómo lo hizo eso? Bueno, se lo van a tener que preguntar a ustedes. Les estoy dejando algunas cosas extra para que ustedes digan cómo logró que ese dedito para abajo se convierta en un dedito para arriba y la celda, a la vez, cambie de color. Muy bien, entonces hicimos las funciones de manera horizontal, ¿ven? Cada una de las funciones trabajó de manera horizontal. Pero ahora queremos ver las ventas de julio. ¿Cuánto se vendió en julio? Entonces vamos a ver lo siguiente. Lo que funciona de manera horizontal, vamos a ver si funciona de manera vertical. Y vamos a hacer el primero. Nos pide la suma mensual de julio. Muy bien. Esto va a ser rapidísimo, porque ustedes ya saben. Suma. Ok. Y ya me dice suma los argumentos de un rango de celda. Pero bueno, como ustedes no están familiarizados, vamos a venir a la ventana de argumentos. Escribimos suma, perdón, a la ventana de funciones. Y vamos a elegir la función. Le damos a aceptar. Y en este caso el rango va a ser, en vez de ser horizontal, vean, vertical. Quiero ver todas las ventas de julio. ¿Verdad? Voy hasta ahí y le doy a aceptar. Y cuando estoy en público no me sale. ¿Por qué no me salió? Porque antes había escrito sum. ¿Ven? Ahí tengo el error. Sum más suma. Le chingué. Vamos de vuelta. ¿Ven? Me puedo equivocar. Entonces vamos a abrir acá. Vamos a borrar esto. Bien. Vamos a venir acá y vamos a buscar la función sum. Para ustedes. Y vamos a buscar la función sum. Suma todos los valores en un rango de celda. Bien. Aceptar. Tomo el rango, ¿ven? En este caso rango vertical desde D4 a D8 y le voy a dar aceptar. 11. Veamos. 3, 6, 8, 10, 11. Es decir que en julio yo vendí, o todos los vendedores en total vendieron 11 piletas. ¿Y ahora qué hago? Sumo el mes de agosto. ¿Y estoy haciendo bien? Volviendo a hacer la función. ¿Qué cambia acá? Si yo vuelvo a hacer la función. Voy a hacer la función suma. Voy a tomar el rango de acá hasta acá. La función está correcta. Pero ¿qué pasa? Estoy repitiendo la función. Vean lo siguiente. En este caso, vean, el rango de fila siempre va a ser desde 4 a 8. Después va a ser E4 a E8, F4 a F8. Entonces,
sin necesidad de tener que volver a escribir, me paro en la primera de las funciones, borde inferior derecho, y arrastro hacia la derecha. ¿Verdad? ¿Qué les pareció? ¿Alguien en el chat? ¿Puedo copiar? Sí, pero pierde tiempo. ¿Puede copiarlo? No entendí la consulta. ¿Qué les pareció? Bien, perfecto. Es bastante fácil. La verdad que la parte esta no es muy difícil. Lo que tienen que considerar es hacer bien las funciones. El siguiente punto. La venta máxima que tuvimos en julio. ¿Verdad? Vamos a trabajar de la misma manera. En vez de analizar el vendedor, vamos a analizar las ventas por mes. En este caso, vamos a venir acá. Y la venta máxima, máximo. Vamos a abrir el FX para que sea más cómodo. Vamos a cerrar acá. Igual. Máximo. ¿Verdad? Vemos el FX. Y vamos a tomar el rango, lo mismo que hicimos recién. Le damos a aceptar. Y tenemos 3. La venta máxima de julio fue 3, que coincide también, bueno, con Michelle y con Jorge Román. Podría ser las ventas de agosto, las de septiembre y las de octubre. Pero ¿qué hago en este caso? Directamente hago clic y puedo arrastrar la función. Y vean, si yo analizo el rango, lo único que va a cambiar es el rango de columnas, a diferencia de lo anterior, que cambiaba el rango de filas. Desde E4 a E8, vean este otro. Desde G4 a G8. Lo único que cambia es el rango de columnas y no de filas. La función mínimo, vamos a ver, funciona de la misma manera. Vamos a abrir acá, min, vamos a sacar la función, y acabo de cometer el mismo error. Voy a venir acá, min, y voy a seleccionar el rango. Desde D4 a D8. Directamente. La venta mínima de julio fue 1. Luis Popolicio, perfecto. Y ahora, para no tener que hacer todo una vez y otra vez y otra vez, puedo tomar la celda y arrastrarla hacia la derecha. Lo voy comprobando, ven, está tomando cada uno de los rangos. Y el último, el promedio, si lo hicimos bien, si el practice está bien hecho, nos tiene que dar todos esos dislikes en like. Entonces vamos a hacer la función promedio. Vamos a venir de vuelta, f de x, vamos a buscar la función promedio, ¿verdad? Me acabo de equivocar. Promedio. Voy a hacer clic ahí y tomo el rango. Desde D4 a D8. Le doy a aceptar 2,2. O sea que el promedio de venta entre los 5 vendedores durante el mes de julio ha sido de 2,2. Algunos vendieron más, otros vendieron menos. Y ahora arrastro hacia su derecha. Hicimos todas las cuentas bien. Todos los deditos abajo se convirtieron en deditos hacia arriba. ¿Bien? ¿Fácil? Si alguno quiere comentar algo. Bien. A ver, voy a pedir algún micrófono. Bien, perfecto, dice Raquel. A ver, vamos a preguntarle a alguien. Romina, ¿te animás a hablar? Si no estoy tan solo. Sí, se entendió bien. Lo fui haciendo a la par, así que de 10. Bien, perfecto. Disculpen, por ahí hoy he estado solo y no sé si estoy muy rápido, muy lento, o al no tener el timing de algún compañero estoy medio desorientado. Pero está bueno que tener a alguien atrás que me acompañe. Perfecto. Entonces, si esto lo hicieron bien, ¿ven? Son funciones bastante fáciles de trabajar. Perfecto. ¿Cómo se hacen los dedos? Pregunta ahí. Ajá, esa es la consulta que usted le va a tener que quedar. ¿Cómo hacemos los dedos? ¿Cómo se convierte en eso en positivo? Igual que lo siguiente que tienen que saber es esto, a ver, que les explique cómo logramos hacer esto. ¿Verdad? No es muy difícil. De última, si les llama la atención, podemos llegar a explicarlo más adelante. Pero la idea es que a ustedes les llame la atención cómo hizo eso. Y todo lo que está hecho
en todos los trabajos prácticos está hecho solamente con Excel. No hay nada de programación, no hay nada extraño. Todo está hecho con Excel. Muy bien. Entonces, ¿va bien? Bien, perfecto. ¿Les interesa? Vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a ir al siguiente punto. Vamos a ver acá. Voy a venir acá. Uno solo. Entonces tengo los puntos de trabajo. Bien. Vamos a eliminar esto que está de más. Bueno, y acá tenemos algunas preguntas. Ven que si ustedes lo respondieron bien, van a poder responder. ¿Cuál es la suma total de ventas de Luis Popolicio? Bueno, lo vemos acá. La suma total de ventas. La suma total de ventas es, ya lo vemos. Ya lo vemos. A ver. Sacando. La suma total de ventas está acá. Hoja 1, la suma total de ventas de Luis Popolicio, suma 16. Eso fue lo que vendió. La siguiente pregunta que nos hace, ¿cuál es el promedio de ventas de Michel Matías? El promedio de ventas de Michel Matías es el siguiente. Promedio de ventas, lo tenemos acá, corro la ventana, 5,5. Y así ustedes pueden ir respondiendo las preguntas. Entonces, vamos a ir al práctico, la hoja 2. La hoja 2. Dice lo siguiente. El Departamento de Recursos Humanos de la empresa Luisito Comunicaciones analiza algunos datos respecto a las llegadas tarde de su personal en cada área de trabajo. Vamos a utilizar funciones como contar, contar punto blanco, contar punto sí, y algunos símbolos lógicos como mayor o menor. ¿Bien? ¿Vamos bien? Vamos a ver el chat. Rocío, me queda hasta ahí. Las preguntas sí las pueden responder en el mismo PDF. La idea es que ustedes vayan respondiendo. Si hicieron los prácticos bien, les va a dar deditos arriba, y eso va a implicar que ustedes puedan dar las respuestas correctas. Bien, perfecto. Entonces vamos a lo siguiente. ¿Cuánto empleado tiene la empresa en total? ¿Están viendo el PDF en este caso? Bien, perfecto. Vamos a ver si puedo mostrar la hoja de cálculo. Vamos al práctico número 2. Bien, hoja de cálculo número 2. Ustedes también pueden hacer clic acá abajo y los va a llevar a la hoja, pero le pusimos esto para que sea un poco más interesante. Entonces dice, ¿cuántos empleados tiene la empresa en total? Y para eso podemos utilizar dos funciones. Podemos usar la función contar si tuviésemos números, o la función contar. Cada una de las respuestas la vamos a ir respondiendo en esta celda que tenemos pintada para el caso. Entonces, ¿qué hace la función contar? Vamos a verlo. Queremos ver cuántos empleados tiene la empresa. Estos son los empleados. Nikola Tesla, Aristóteles, Galileo Galilei, Pitágoras, los nombres de los alumnos. De los empleados, perdón. Entonces vamos a venir a analizarlo y vamos a contar cuántos son. Vamos a abrir la función contar. Y vamos a ver qué es lo que hace contar. Vamos a buscarla. Contar. Vamos a analizarlo. Siempre, toda función nos va dando un texto que nos va indicando qué es lo que hace la función. Y dice lo siguiente. Cuenta el número de celdas no vacías en un rango. Es decir, que cualquier celda que no esté vacía, la va a analizar. Entonces, vamos a hacer clic ahí en aceptar, y lo mismo. Vamos a analizar hacia abajo. Cuenta el número de celdas no vacías en un rango. Entonces vamos a analizar el rango de los empleados. Vamos a contar. Como no tenemos celda vacía, podemos analizarlo todo directamente. Desde D2 a D22. Le damos a aceptar. Vean que si la función está correcta, se va a ir dando el resultado directamente en la ventana de funciones. Pero le vamos a dar a aceptar. ¿Y qué vemos? 21. ¿Verdad? Vamos a ver si está correcto. ¿Cómo lo vamos a hacer sin tener que contar uno por uno? Tenemos una barra acá abajo que también nos va a dar algunas herramientas rápidas. Ven que acá abajo yo tengo hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, y al lado tengo un espacio que está vacío. ¿Ven? Esta barra es la barra de estado. Si yo tomo un rango y arrastro, vean lo siguiente. Si ven abajo dice recuento.
Dice recuento 21. Esta barrita nos va a dar herramientas rápidas o cálculos rápidos para una situación cualquiera y después volver a trabajar. Lo mismo que yo tengo la función contara, que ahora estoy ahí, desaparece, es lo mismo que si yo hiciera esto. ¿Cuántos empleados tengo? 21. Perfecto. Entonces esta barra nos va a dar esas herramientas rápidas que necesitamos para un cálculo determinado. Perfecto. Perfecto. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto dice lo siguiente. ¿Cuántos empleados tienen falta? Vamos a hacer la suma total de cuántos empleados tienen falta. Entonces, vamos a venir al práctico y vamos a ver lo siguiente. ¿Cuántos empleados tienen falta? Vamos a hacer la suma total. Nos dice función contar. Les he dejado todas las funciones para que ustedes tengan una guía. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Qué hace la función contar? Podemos abrir el f de x, les doy otra alternativa para ver cómo crear funciones, podemos ir a la barra de menú fórmulas, y acá tenemos las diferentes funciones, los diferentes menús que tenemos para crear funciones, o tenemos el f de x, que es lo mismo que tenemos acá. Abrimos la ventana de función, y vamos a buscar la función contar, ¿verdad? Entonces la función contar dice lo siguiente: cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. ¿Ven? ¿Y cuál es la diferencia entre contar? Vamos a ver lo siguiente. En este caso, contar solamente cuenta celdas que contienen números. Contara cuenta todas las celdas que no estén vacías. Es decir, que contara, en cierto modo, es más poderosa que contar. ¿Por qué? Porque cuenta celdas que tengan número, que tengan texto, que tengan cualquier cosa. En cambio, contar solamente va a contar el número de celdas de un rango que contienen números. Entonces le voy a dar a aceptar y vean lo siguiente. Voy a analizar las faltas, porque acá tengo el listado de faltas, y no estoy viendo cuántas faltas tiene cada uno, sino que estoy contando quiénes son los que tienen faltas, ¿verdad? Fleming tiene una falta, Einstein tiene 2 faltas, Tesla ha faltado 3 veces, etc. Entonces, pero no voy a ver la suma total de faltas, sino voy a contar cuántos son los empleados que tienen faltas. Entonces me dice 13. Bien, perfecto. Vamos a analizarlo. Si yo tomo esto y analizo, el recuento abajo, ¿ven? Me acaba de contar 13. La barra de estado me hace ese cálculo que coincide con mi función contar. Yo cuando hago clic en contar, desaparece. Pero si analizo el rango, tengo el recuento, y además me ha hecho una suma. Si yo quisiera analizar la cantidad de faltas en total, me va a aparecer la función suma. Entonces, esta barra, aunque parece inerte, nos va a dar mucha información oportuna. Yo puedo hacer clic en el botón derecho y puedo elegir otras opciones que necesito que me puedan servir. Yo puedo hacer clic en mínima, máxima y en promedio. Le doy clic acá y ahora también me va a analizar esas situaciones. El promedio, recuento, la falta mínima que es 1, la máxima que es 5 y la suma que es 32. ¿Ven? Esta barrita sirve para cálculos rápidos. Si yo hago clic en otra parte, el dato desaparece. Muy bien. Fácil. Ok. Entonces, lo siguiente. ¿Cuántos empleados han llegado correctamente? Suma total. ¿Cuántos empleados han llegado no con falta, sino de manera correcta? Podríamos hacer dos cosas. A la suma total de empleados, restarle los que han faltado. Es decir, que eso podría ser una fórmula de resta, que sería 8. 21, que son todos los empleados, menos los que faltaron, son 8 los que han llegado bien. Recuerden una cosa, la función suma sí existe en Excel. La función resta no existe. En ninguna hoja de cálculo de Excel existe la función resta. Para eso hay que trabajar de alguna manera para que cuando hay que restar podamos trabajar. Muy bien, chicos. Pero en este caso dice contar punto blanco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sobre este mismo rango, vamos a analizar aquellos que no tienen falta. Entonces, lo que no tienen falta significa que sí fueron a trabajar normalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Función contar. Vamos a venir acá y vamos a buscar la función contar punto blanco. Perdón.
contar punto blanco. ¿Y qué nos dice? Cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango específico. Es decir, cuenta todas las celdas que encuentra en un rango que no tienen información, ¿verdad? A diferencia del contar, que contó todas las celdas que tienen número, y el contar a que encuentra todas las celdas que tengan algún dato, el contar punto blanco lo que hace es a la inversa, cuenta en un rango todo aquello que no tiene datos. Entonces le voy a aceptar, y lo mismo. El rango, analizo el rango, le voy a aceptar 8. ¿Ven? Hemos trabajado con una función contar para contar la cantidad de empleados. Hemos hecho una función contar para ver los empleados que tienen falta. Y una función contar punto blanco para saber aquellos empleados que no tienen falta. Si hacemos la suma de empleados de entre los que tienen falta y los que no, la cuenta por lógica nos debería dar 21. ¿Y cómo lo hacemos? Hacemos una función suma, o como me dijeron mucho, podemos venir a la autosuma, nos paramos en la celda que queremos sumar, vamos a la autosuma, ya nos muestra el rango que quiero analizar y le doy enter. 21. Es decir, que los empleados que faltaron más los que han venido correctamente, da 21. Y 21, esto es igual a la cantidad de empleados. ¿Ven cómo vamos utilizando las funciones y la fórmula que hemos aplicado? La vamos utilizando una y otra vez. Muy bien, chicos. ¿Cómo venimos hasta acá? Porque al estar muy solo, no sé si voy muy rápido, muy lento, o si estoy hablando en el aire, y hay ladrido del perro afuera, y Dafne ya se me puso seria, así que una sonrisa. Muy bien. ¿Se entiende re bien? Bueno, disculpen porque me ha dejado solo hoy, pero bueno, vamos haciendo patria. Perfecto, chicos. Entonces, acá queremos trabajar un dato más. Hasta acá vienen bien. Hemos aprendido función suma, máximo, mínimo, promedio. Trabajan horizontales, trabajan verticales. Lo único que ustedes tienen que analizar los rangos que van a trabajar. Y una vez que entiendan eso, van a ganar tiempo. Esa es la idea del Excel. La idea es trabajar y adquirir las herramientas que nos permitan ganar tiempo en nuestro trabajo. Porque la función la tenemos que hacer una sola vez. Y después que nos quede. Después los datos los vamos a ir completando, y a medida que completamos, los datos se van a ir cambiando. Por ejemplo, si yo acá me avisan que Thomas Edison faltó, entonces yo voy a hacer un número, faltó un día. ¿Qué va a pasar? Los empleados que tienen falta, por lógica, va a sumar 1, y los que no tienen falta va a restar. Vean. Entonces, yo lo único que hago después es completar los datos, ¿ven? Y toda la información se va a ir actualizando. Me avisan, por ejemplo, que todos estos sí vinieron correctamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ven? Las funciones se actualizan. Imaginemos que el único que faltó fue Fleming, y el resto vino. Muy bien. La respuesta siempre está actualizada. ¿Ven? ¿Cuántos empleados tienen falta? 1. ¿Cuántos empleados llegan correctamente? 20, porque la función contar punto blanco encuentra 20 celdas vacías en este rango. ¿Ven? ¿Y cuántos empleados son? 21, que es la suma total de empleados. ¿Ven? Esa es la ventaja de trabajar con funciones y que las funciones estén actualizadas. ¿Por qué? Porque esto me permite todo el tiempo dar una respuesta correcta. Yo ahora estoy en el área de recursos humanos y necesito pasar los informes. Bien, faltó 10 días. Uf. Bueno, pero ¿cuántos son los empleados que faltaron? Hasta ahora son 2. Arquímedes faltó 10 días y Fleming faltó un día. ¿Ven? Toda esa información la podemos ir trabajando con funciones. Muy bien. Y la última pregunta. ¿Cuántos empleados tienen falta mayores a 2 días? Vamos a volver a la situación original. Estoy poniendo control Z, ¿verdad? Control Z para volver a la situación original. Y vamos a ver la última función que vamos a ver, por lo menos por hoy. Contar puntos sí. ¿Qué hace la función contar puntos sí? Vamos a venir acá. Vamos a buscar la función contar puntos sí y dice lo siguiente. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con una condición dada. Es decir que acá le vamos a dar una condición a la función. No es que vamos a contar porque sí, le vamos a dar una condición. Voy a abrir la ventana de argumentos y vean lo siguiente. Acá va a aparecer el siguiente elemento que tienen las funciones. El primero es el 2 puntos, que el 2 puntos analiza rangos, desde hasta.
Y el segundo, o el segundo elemento que aparece en las funciones va a ser el punto y coma. Esto es elemental. El punto y coma aparece en casi todas las versiones. En alguna va a ser el coma, pero en casi todos son el punto y coma. ¿Qué hace el punto y coma? Separa los argumentos de una función. Vean, me aparece la barra de fórmula al contar puntos y me va a decir lo siguiente. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con una condición dada. ¿Y cuál va a ser el rango que voy a analizar? El rango va a ser las faltas. Ven, acá abajo me va diciendo el rango. El rango es el rango del que se desea contar el número de celdas que no están en blanco. Bien, perfecto. Vamos a analizar el rango. Este es el rango que voy a analizar. ¿Y cuál va a ser el criterio? El criterio me dice faltas mayores a 2 días. Entonces acá vamos a utilizar un argumento lógico. ¿Cuál va a ser? El símbolo mayor. Utilizamos Shift y la tecla que está al lado tenemos los símbolos. Entonces ahí le vamos a decir que en ese rango analice las faltas mayores a 2 días. Y vean lo que pasó acá. ¿Ven? Este es el primer argumento de la función. Y el segundo argumento de la función es el criterio. Y vean, analicen, vamos a empezar a leer las funciones desde la óptica desde la barra de fórmula. Si yo me paro acá, la función contar cuenta con 2 argumentos. El rango, que es el primer argumento, desde C2 a B2. Ese es el primer argumento de esta función. ¿Y cómo sé que ese es el primer argumento y no en todo? Por el punto y coma. Así que anoten. Esto es fundamental para cualquier persona que utilice una hoja de cálculo. El punto y coma separa los argumentos. Cuando utilicemos la función si, cuando vamos a ver más de una opción, vamos a ver que si el dólar aumenta, va a pasar tal cosa. Entonces, vamos a separar por argumentos. Si cobro un buen aguinaldo, me voy a las grutas. Entonces esa es la función si. Si no, me quedaré en casa. ¿Y cómo vamos a separar los argumentos? Con el punto y coma. El segundo argumento será el criterio. ¿Ven? Que es mayor a 2. ¿Cómo lo separa? Por el punto y coma. Perfecto. Entonces vamos a analizar en ese rango todas aquellas faltas que sean mayor a 2 días. Le doy a aceptar 5. Veamos, 3. Acá hay otra más. 2, 3, 4, 5. ¿Ven? La función contar me dice aquellos empleados que, bueno, tenemos una tolerancia de 2 días, se han pasado. Imaginen que yo acá pongo un número mayor a ese. A ver, mayor a 2. Ah, este estaba bien, perfecto. Este, por ejemplo, mayor a 2 días. Este, lo cambio ahí y se me actualiza. ¿Ven? Así trabaja la función. Y el último, ¿cuántos tienen falta menores a 3 días? Y esta es la última que les explico, chicos. Entonces este es el camino inverso. Vamos a utilizar otra vez la función contar. Vamos a venir acá y vamos a hacer esto. Contar.si. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Nuevamente analizamos. ¿Cuál es el rango de análisis? La falta de los empleados. Vamos al segundo argumento. Ven que ahí solamente por ahora tengo el primer argumento, que es el rango desde hasta. Cuando yo ponga el segundo argumento me va a aparecer el punto y coma y ahí se va a ir construyendo la función. Entonces esto dice menores a 3 días. Perfecto, ¿ven? Ahí apareció el punto y coma que me da el segundo argumento. Le voy a dar a aceptar y me dice faltas menores a 3 días son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Bien? El 2 puntos marca el rango, ¿sí? Y el punto y coma separa los argumentos. Bien, Romina Madera. Exactamente. Esa es la lógica que vamos a utilizar. Y como llegamos hasta el final de algo, apretamos Control G para guardar. Muy bien. Que les active el micrófono, a ver si puedo. No veo bien. Si alguno quiere decir algo o quiere opinar. A ver si le puedo habilitar el micrófono a todos.
No, se me chingó. ¿Qué les pareció hasta acá? A ver, la voz cantante de Rocío, la dejo ahí, a ver. O bueno, alguno que esté en silencio. A ver, Caterina, vamos a buscar uno que esté en silencio. Caterina Candia, vamos a nombrarla. Si quiere participar. Todo excelente, me dicen algunos. Bien. Hoy fue una clase complicada, chicos. Muchos perros Sí, fuera. ¿Qué pasó? sí, Me han sí, dejado no solo. sé. La Moni me dejó. Pero bueno, ¿qué les pareció? Yo creo que podía haberlo dado una mejor explicación, pero bueno, gracias por acompañarme. No, mi corazón. Bueno, ahora, como extras, ya llegamos a las 9:30, nos falta un montón de cosas para hacer, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Les voy a enseñar a hacer gráficos, así que van a hacer cosas interesantes. Quiero que les quede bien claro. Lo importante es que ustedes sepan analizar la barra de fórmula. Ahí van a ver cómo se van construyendo funciones, cómo van a trabajar cualquier función, por más compuesta que tengan en su hoja de cálculo, van a ver que si ustedes aprenden a trabajar con la barra de fórmula, la van a poder por lo menos leer aquellas funciones largas, aquellas fórmulas largas, quiero que las interpreten ahí. Y sepan cómo comparar una cosa con la otra. Lo primero que hicimos de una cosa igual a la otra, eso es fundamental para cualquier hoja de cálculo. Bien, así que de más está decir que ahora me dijo el chico de la MUNI que les tenía que pasar la asistencia. Si alguien veo que estoy poniendo en el chat. Muy bien, gracias Rocío, me han puesto por el chat. Les dejo, todos los que querían, se los voy a dejar ahora en el chat, el juego que les prometí a todos, que era el del calamar, para que ustedes vayan respondiendo preguntas de las clases. Entonces, el que responde mal, se va con Dios. No, se va, no pierde, no se va a ningún lado, quedan acá. Así que, pero denme un segundo que estoy haciendo 10.000 cosas a la vez. Entonces vamos a venir acá. Les paso por el chat del Zoom el juego. Son todas preguntas de las clases que hemos estado dando. Así que vamos a venir acá, escritorio, tiki. Está medio lento. Hoy anda todo lento. Bien. Y el que ya por hoy ya terminamos. Si las clases van a quedar grabadas para todos, así que no se haga ningún problema. Bueno, hoy anda. ¿Se salió? Bueno, perdón. Hagamos una cosa. La próxima clase les envío todo y le pido al chico de la MUNI que les tome la asistencia a todos. Así que, por mi parte, creo que hasta hoy fue suficiente. Pero gracias por la paciencia. Creo que estamos a la altura. Así que, nada más que decir. Nos vemos a todos, chicos. Pueden ir saliendo. Yo después les digo al chico que les pase el tema de la asistencia.